Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro acá con Paco. Como lunes de por medio, venimos haciendo hace ya un tiempo. Hoy es el episodio 7 sobre el libro de Paco, que lo tiene ahí atrás, El camino hacia tu felicidad financiera. Acá abajo en la descripción del video está el link a Amazon para el que lo quiera comprar y leer. Y esta serie es un complemento de ese libro. Hoy es el episodio número 7 y vamos a hacer el episodio final de la sabiduría financiera, que nos viene llevando varios episodios porque es, como tengo entendido, la parte más jugosa del libro. Y hoy vamos a llegar a un cierre para el próximo episodio y arrancar con lo que sigue, que es la acción. Entonces, Paco, ¿podés hacer un breve síntesis de cómo llegamos hasta acá y darnos el disparador de hoy? Y además, hola, obvio. Buen día. Mira, hola, buenas tardes, porque aquí en España ya son las 4 de la tarde. Es verdad. Nada, una vez más, encantado de estar aquí con todos los oyentes en estos podcasts, digamos que para aprender finanzas personales y de todo lo que hablo en estos podcasts, pues hablo en mi libro El camino hacia tu felicidad financiera. ¿Vale? Recordemos que este camino está compuesto por tres etapas. La primera, la consciencia, la segunda, el aprendizaje y el tercero, pasar a la acción. Y dentro de la segunda etapa, que es la que hemos estado más tiempo hablando de ella, hablamos de las cuatro sabidurías y en concreto hoy vamos a terminar con la cuarta sabiduría, que quizás sea la sabiduría que más se necesita, ¿no?, para recorrer este camino, que es la sabiduría financiera. Obviamente, si estamos hablando de finanzas personales, pues el aprendizaje o conocimiento que necesitamos en temas financieros es algo importantísimo, ¿vale? Y en el último capítulo, pues hablamos de la herramienta de las más importantes, que es el presupuesto, y también dejamos entrever pues una serie de productos financieros o instrumentos financieros donde podríamos nosotros invertir nuestros ahorros, que ese también es una cosa importantísima, ¿no? Porque uno tiene que hacer un presupuesto con el objetivo de intentar ahorrar lo más que pueda, sin pasar penuria, repito, buscando el camino hacia felicidad financiera, no, repito que no podemos embargarnos o amargarnos, mejor dicho, ahorrando sin más, sino que tenemos que vivir la vida de la manera más feliz y cómoda posible, pero siempre teniendo una serie de objetivos y metas que nos tenemos que marcar para conseguir esa felicidad financiera. Y bueno, y en esa herramienta del presupuesto, cuando conseguimos ahorrar, pues esos ahorros tenemos que invertirlos, porque si los tenemos en la cuenta corriente, no le sacamos ninguna rentabilidad y simplemente el enemigo que también hablamos de la inflación, pues se va a ir comiendo nuestros ahorros, con lo cual, qué menos que invertirlos de manera inteligente, que es un poco lo que yo proclamo en mi libro. Y bueno, y aquí dentro de los productos donde podemos invertir nuestros ahorros, hablamos de diferentes productos, pero hoy yo creo que son los más representativos o los que más la gente está acostumbrado a escucharlos, ¿vale? Vamos a hablar de manera rápida de tres productos, ¿vale? O mejor dicho, de dos productos y un posible subproducto. Vamos a hablar brevemente de los fondos de inversión. Creo que es un vehículo de inversión de los más que la gente más conoce y yo veo más interesante por muchos motivos. Hablaremos dentro de fondos de inversión de lo que se llaman los robo-advisors, que no son otra cosa que fondos de inversión indexados. Ahora diré con más detalle a qué son. Y luego el tercer producto es la renta variable, las acciones de empresa, ¿vale?, que es un producto de mucho más riesgo, pero bueno, vamos a comentarlo porque creo que también son productos muy, muy interesantes, por lo menos desde mi punto de vista. Bien, los tres productos, el fondo de inversión es un vehículo de inversión, ¿vale? Es un vehículo de inversión colectiva donde se va a aglutinar el dinero de muchos inversores que para realizar inversiones conjuntas. Ese es un poco el concepto de lo que es un fondo de inversión. Estos fondos de inversión normalmente invierten en activos financieros, como acciones o bonos corporativos. O sea, digamos que muchos inversores acuden a ese vehículo, que es el fondo de inversión, para que ese vehículo, fondo de inversión, lo que hace es invertir en diferentes acciones o productos de renta variable o renta fija o renta mixta.
Digamos que eso sería un poco el concepto de lo que es el fondo de inversión. Hay fondos de inversión que van a ser 100% posiblemente invertidos en renta variable, en acciones. Podrás invertir también ese 100% de tu fondo de inversión en renta fija, o lo que yo creo que es bastante más recomendable, un fondo de inversión mixto, donde una parte lo vamos a invertir en renta variable y otra parte en renta fija. Para tener claro el concepto de renta variable y renta fija, la renta variable invierte en acciones de las diferentes empresas, ¿vale? Y la renta fija lo que invierte es en bonos, que pueden ser bonos del gobierno o también bonos de empresas, ¿vale? Eso para que tengamos claro. Entonces, yo creo que el fondo de inversión más interesante puede ser el de renta mixta, porque conforme a la personalidad financiera de cada inversor, dependerá del riesgo que quiera asumir, de su perfil de riesgo, pues podrá meter sus ahorros en un fondo de inversión mixto que esté compuesto por una parte de renta variable y renta fija. O sea, imaginémonos que somos un inversor conservador, ¿no? Que no queremos asumir muchos riesgos. Bueno, pues igual podríamos invertir en un fondo de inversión mixto donde podría haber una composición de un 70 o un 80% en renta fija y un 20 o 30% en renta variable, ¿vale? Esa podría ser una posibilidad. Creo que las ventajas de los fondos de inversión, yo creo que son bastantes, ¿vale? Una de las ventajas es el tema fiscal, ¿vale? Digamos que tú puedes cambiar de un fondo de inversión a otro. O sea, si tú tienes un fondo de inversión en mixto, ¿no? Como decíamos en el ejemplo, un 70% en renta variable, en 30% en fija, o al revés, y tú no estás contento y quieres cambiar a otro fondo de inversión, podrás cambiar de fondo de inversión y el tema fiscal no te va a perjudicar en nada. O sea, fiscalmente no vas a tener que pagar nada. Con lo cual, el tema fiscal es bastante, bastante interesante. También decir que la fiscalidad de los fondos de inversión van por rendimientos de capital mobiliario. Es decir, que si nosotros obtenemos, o sea, nosotros digamos que hacemos efectivo o sacamos nuestro dinero de ese fondo de inversión, lo metemos en nuestra cuenta corriente, por ejemplo, solamente vamos a pagar a Hacienda las plusvalías, ¿vale? Los beneficios que hemos obtenido de ese fondo de inversión. Si invertimos 1.000 y sacamos 1.010, tributaremos sobre esa plusvalía de 10, ¿vale? Con unas escalas que son mucho más beneficiosas que las escalas que aplican en la renta, por ejemplo. Esto hablo sobre todo a nivel de España, por supuesto, ¿vale? Y bueno, yo creo que esta es una de las ventajas más interesantes de los fondos de inversión. Otra ventaja es que, bueno, que tú puedes medir el riesgo que tú quieres asumir, con lo que hemos dicho antes. Puedes decir una parte en renta variable, renta fija. Y bueno, yo creo que básicamente es así muy, muy por encima, es lo que podríamos llamar las características más importantes de los fondos de inversión. Dentro de los fondos de Perdón, inversión hay Paco, un una producto que a pregunta. mí me gusta mucho y que es muy interesante, que son los robo-advisors, o también llamados fondos de inversión indexado. Es un tipo de fondo de inversión que simplemente replica un índice de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú inviertes tus ahorros en un fondo indexado, lo que va a hacer es replicar algún índice, por ejemplo, el MSCI o el IBEX, en el caso de España, con lo cual esto te da la ventaja de que tú en ese fondo de inversión estás, digamos, invirtiendo en todas las acciones que forman parte de ese índice. Si tú inviertes en el fondo en el IBEX, por ejemplo, en España, pues todas las acciones que componen el IBEX estarías invirtiendo en tu fondo indexado. Y bueno, y esto es una ventaja para, digamos que tú vas a conseguir una rentabilidad más o menos similar a la que hay en el mercado, a la que consigue ese fondo, ese índice de referencia, ¿vale? Hay unas ventajas, igual que los fondos de inversión, también podemos encontrar los fondos indexados en renta variable, renta fija y renta mixta, ¿vale? Diferencias con un fondo de inversión. Bueno, pues normalmente los fondos de inversión normales están gestionados por una gestión activa, y los fondos indexados
están gestionados por una gestión pasiva. Diferencio las dos cosas. La gestión activa es que tú detrás tienes unas personas que son las que toman la decisión, porque tú les has dado el mandato de invertir en unos productos u otros, renta variable y renta fija. Y la gestión pasiva, y en este lugar se posicionan los robo-advisors o los fondos indexados, digamos que es un sistema de inversión robotizado, como dice su propio nombre de robo-advisor, ¿vale? Otra ventaja que tienen los robo-advisor es las comisiones, y seguramente es la mayor ventaja, ¿no? Porque mientras en la gestión activa de un fondo de inversión normal tú puedes pagar unas comisiones que pueden estar en el orden de un 2, 2,5 aproximadamente, en un robo-advisor esas comisiones bajan sensiblemente. Puedes estar pagando a lo mejor un 0,30, un 0,45, ¿vale? Y yo creo que esa es la gran ventaja de invertir en un robo-advisor. ¿Y cómo funcionan los robo-advisor? Pues es bastante simple. La primera cosa que hace un robo-advisor es que te va a hacer un test para determinar tu personalidad financiera o tu perfil de riesgo, ¿vale? Y conforme a lo que te salga este test, ellos te van a recomendar que tú inviertes en una cartera, que ellos tienen una serie de carteras tipo. O sea, si tú eres un inversor de un perfil de riesgo bajito, pues te darán una cartera donde el peso de la renta fija va a ser muy superior a la renta variable. ¿Eh? Y luego a partir de ahí, pues abren una cuenta corriente y básicamente ya estarías invirtiendo en un robo-advisor. Una de las críticas que se les hace a los robo-advisors es que dicen que detrás no hay un trato humano, que siempre hay un robot, que digamos que es el que designa tu cartera de inversión. Pero esto no es del todo cierto, porque yo que, por ejemplo, soy inversor de robo-advisors, bueno, pues siempre que he necesitado de que alguna persona me resolviese alguna duda, pues siempre he podido contactar con una persona y siempre me han resuelto cualquier duda. Y en definitiva, para cerrar de hablar de este producto, de los fondos de inversión de gestión activa o de los fondos de inversión gestión pasiva o robo-advisors, diría que son productos que son aptos para cualquier persona porque son muy fáciles de gestionar y que te van a poder ofrecer una rentabilidad muy acorde a tu perfil. Con lo cual, yo creo que básicamente es muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo, algo que no hemos dicho, otra ventaja tanto de los fondos de inversión como de los robo-advisors, es que vamos a diversificar mucho, ¿vale? Porque vamos a invertir en diferentes empresas o gobiernos según el tipo de cartera que hayamos elegido, ¿vale? Paco, nos hablaste de los fondos de inversión y el RoboAdvisor. Son estos dos instrumentos que quedaron muy claros de la diferencia entre que te asesore un humano o una inteligencia artificial, de lo accesibles que son estos instrumentos. Y ahora me toca a mí preguntarte, en mi infinita ignorancia sobre el tema, ¿qué otros instrumentos tenemos y cómo funcionan? ¿Y qué más le queda a la persona común de a pie para tener un ingreso pasivo? Bueno, hay muchos instrumentos en donde podemos invertir nuestros ahorros, aparte de los fondos de inversión y de los robo-advisors, ¿vale? Están, por ejemplo, las acciones, está la inversión en temas inmobiliarios, está en materias primas como el oro, la plata, incluso hay inversiones interesantes que es, por ejemplo, invertir en whisky, es curioso, pero también hay inversiones en whisky. Se pueden invertir también en private equity, que es un producto que me encanta. Pero bueno, yo creo que en este post mi intención era hablar de los fondos de inversiones, de los robo-advisors y ahora un poco de las acciones, ¿no? Que digamos que son los productos más comunes que podemos encontrar, ¿vale? Las acciones no es otro tipo de inversión que tú tus ahorros los vas a invertir en empresas, básicamente. Las empresas, una manera que tienen de financiarse es emitir acciones para captar financiación y así poder crecer en el mercado. Y hacen emisiones de acciones y los inversores pues pueden comprar esas acciones y, bueno, según si la empresa va bien, pues podrán tener más beneficios o más rentabilidad o no. Hay mucha gente que opina que las inversiones tienen
un alto riesgo. Y esto es una verdad a medias, ¿vale? Quiero decir, si tú eres un inversor inteligente y eres un inversor que cumples una serie de características, como por ejemplo, o mejor dicho, premisas. Primero, nunca debes invertir en renta variable o en acciones un dinero que lo puedas necesitar a corto plazo. Solamente debes invertir aquel dinero que no lo puedas, que no lo vayas a necesitar a corto plazo. Eso es algo que tenemos que tener claro. Porque si tú inviertes en una acción, en una empresa, y un dinero que en un momento determinado la empresa puede bajar por diferentes oscilaciones del mercado, ¿vale? Pues puedes llegar a perderlo. Claro que hay riesgo ahí. Pero si tú eres un inversor inteligente y tienes claro que lo que tú vas a necesitar a corto plazo no lo debes invertir en renta variable, tienes claro que no debes apostar nunca en invertir en pocos valores, tienes que diversificar, eso también es importante. Y tienes claro que tienes que invertir siempre pensando a largo plazo. No puedes invertir en bolsa pensando que, bueno, que vas a sacar el dinero en un año, 2 años. Hablamos de largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando a más de 5 años, 10 años o incluso más largo plazo, ¿vale? Porque históricamente podemos ver cualquier gráfica o podemos leer cualquier artículo de lo que es la rentabilidad de la renta variable de las acciones a largo plazo, y te puedo decir que, por ejemplo, en los últimos 100 años la rentabilidad de las acciones ha sido una media por encima del 9%, que es una rentabilidad muy interesante. Y bueno, y luego hay gente, hay auténticos inversores, Peter Lynch, Warren Buffett y muchos más, que bueno, que saben invertir muy bien y consiguen rentabilidades de 2 dígitos. Y te hablo a lo mejor de un 20 o un 30% perfectamente, ¿vale? Hay una cosa que también tenemos que tener clara y tenemos que distinguir, ¿no? Dentro de las acciones o la renta variable, que es lo que se llama volatilidad. Y quiero que tengamos claro la diferencia entre riesgo y volatilidad, ¿vale? En los mercados existe mucha volatilidad, ¿vale? Como decía uno de los gurús en esto de las finanzas personales, Benjamin Graham, que también lo decía Warren Buffett o Peter Lynch, los mercados son, lo llamamos, maníaco-depresivos. Quiero decir que cualquier estímulo, emoción que pueda suceder en el mercado, automáticamente van a presentar una volatilidad acusada, ¿vale? Y esto es una cosa muy normal y tenemos que tenerlo asumido. Todas aquellas personas que están invertidos en la renta variable deben de tenerlo claro. Puede existir mucha volatilidad en las bolsas, ¿vale? Pero esto no es lo mismo que el riesgo. Si tú eres capaz de tener una cartera de acciones diversificada, de empresas con unos análisis fundamentales interesantes. Hablamos de empresas buenas, ¿no? Podríamos citar, como modo de ejemplo, grandes empresas como puede ser Coca-Cola, Amazon, Google, etcétera, etcétera. Pues el riesgo que tú puedes invertir, si eres un inversor a largo plazo, tampoco es tan elevado. Sí que vas a tener volatilidad. Ahora mismo estamos teniendo un mercado de mucha volatilidad, ¿no? Por todo el tema de la inflación, la guerra de Ucrania, el problema de la falta de suministro de materias primas, el COVID, sobre todo en China, y el mercado está, pues eso, como decía Benjamin Graham, maníaco depresivo, con mucha volatilidad. Pero si tú tienes una carterita diversificada de acciones, de valores importantes, con unos fundamentales interesantes, pues en el largo plazo yo creo que es una inversión muy, muy interesante. Con esto no quiero decir que meterse, y ni siquiera estoy aconsejando a que la gente invierta en renta variable, ¿no? Para invertir en renta variable tienes que saber, tienes que tener conocimiento, tienes que saber controlar tus emociones, tienes que tener claro que tienes que diversificar tu cartera, de que tienes que ser un inversionista a largo plazo, de que tienes que invertir en productos o en empresas que son fuertes, que son grandes, son muy interesantes, y sobre todo si eres capaz de entrar en esas empresas en un momento donde la volatilidad marca unos precios inferiores a lo que realmente esas empresas valen, pues seguro que te vas a posicionar y vas a obtener interesantes rentabilidades. No sé si te ha quedado un poco claro.
Me quedó claro que la volatilidad es una característica inherente de los mercados y que no es un sinónimo del riesgo. Y que la gente tiene que entender que la volatilidad es algo con lo que hay que simplemente lidiar. Es eso, ¿no? Correcto. La Ok. volatilidad es algo que cualquier inversor de renta variable tiene que saber gestionar de una manera sosegada y tranquila. El riesgo es algo que también hay que controlar, pero no es lo mismo. No, yo digo que no tenemos que asumir riesgos, pero sí que tenemos que estar preparados para tener pues volatilidad en el mercado. Perfecto, entonces tenemos instrumentos, fondos de inversión, robo-advisors, las acciones, las más normales y típicas, y esta aclaración de que el riesgo, o sea, hablaste antes en los robo-advisors que hay perfiles de riesgo, distintas psicologías, uno tiene que entender qué juego quiere jugar, que eso no es lo mismo que volatilidad, que es simplemente el hecho de que el mercado reacciona ante los estímulos de una manera ciclotímica o maníaco-depresiva. ¿Y queda alguna cosa más para cerrar este ciclo de aprendizaje financiero o ya podemos quedar ahí en la frontera de lo que será la acción la próxima edición? Bueno, pues yo creo, Sebas, que vamos a cerrar, digamos, la segunda etapa del aprendizaje. Hemos hablado bastante de lo que es la sabiduría financiera. Hay mucho más que no hemos hablado en nuestro podcast, evidentemente. Para eso está el libro, que ahí pueden leerlo todo lo que hablo. Y bueno, cerrar este apartado, esta etapa de aprendizaje, y ya en el próximo podcast, si te parece, pues ya nos meteremos a la acción, que es la tercera etapa del camino hacia tu felicidad financiera. Estoy muy emocionado. Fue un viaje largo el de las sabidurías y aprendizajes. Lo siento como que me estoy despidiendo de una. Fueron como seis episodios de sabiduría financiera. Y bueno, espero que la gente lo disfrute. Para mí está todo muy claro y es muy entretenido. Y estoy emocionado con lo de la acción, que un poco me va a sorprender porque no lo tengo tan claro de qué es. Así que nos enteraremos la próxima. Bueno, Paco, muchas gracias como siempre, gracias a la gente y los esperamos el próximo episodio. Venga, gracias, hasta luego. Chao.